En Estados Unidos, este hombre es una leyenda, pero en Latinoamérica, su nombre genera repulsión para muchos. Sin embargo, sus números como peleador son muy dicientes, pues de sus 40 peleas, noqueó a 35 de sus rivales. Su único objetivo, cada vez que salía a pelear, era dejar tirado a su contrincante, y en la mayoría de veces lo logró. Pero todo este lado salvaje tenía una versión oscura, una versión antideportiva que no le ayudaría mucho para que fuese recordado de buena manera. Es más, su lado oscuro le acortaría su vida. Este boxeador en Latinoamérica es más recordado por un evento antideportivo contra el gran peleador nicaragüense Alexis Arguello, todo después de consumir un líquido de una botella misteriosa. Hoy la historia del noqueador estadounidense Aaron Pryor, el halcón. Aaron Pryor nació el 20 de octubre de 1955. Ganó el campeonato ligero de la Unión Atlética Amateur. A la edad de 20 años había pasado por muchas cosas en el pugilismo, tanto que había ganado una medalla de plata en los Juegos Panamericanos realizados en México en 1975. Pryor también vencería al futuro campeón Tommy Hearns en las finales de peso ligero de los Guantes de Oro Nacionales en 1976. Pryor terminaría su carrera como amateur después de 220 peleas, cuando ganó 204 de ellas. Debutaría como profesional en 1976 cuando tenía 21 años frente a Larry Smith. Ese día lo noquearía en el segundo round y empezaría una racha que lo llevaría a terminar en victoria en la mayoría de sus peleas. Johnson doing pretty well again, bobbing and weaving on the ropes, but he is still very wobbly. Para el año de 1979 llevaba 20 peleas. Ese día fue especial, pues peleó el 20 de octubre de 1979 frente a Alfonso Fraser, el panameño, que tiene una historia interesante. Te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Ese día Aaron Pryor le ganó al panameño y seguiría ganándole a otros latinos como Juan García, Julio Valdés, Leonidas Asprilla y al estadounidense Carl Crowley. First knockdown, there it was. Su pelea número 25 fue por los títulos welter ligero de la AMB y el peleador que enfrentaría sería el colombiano más importante en la historia del boxeo. Estamos hablando de Antonio Cervantes Kipambelé. Para ese momento el colombiano ya llevaba más de 70 peleas. Él ya estaba de salida, había retenido su título en una cantidad importante de peleas, pero Aaron Pryor venía con toda. Tenía solamente 25 años y su objetivo no cambiaba, era siempre noquear a su rival. Ese día logró noquear al colombiano en el cuarto round. El colombiano perdería el título y Aaron Pryor se convertiría campeón del mundo. Also jabbing pretty well for a guy that's considered a slugger. He's getting to that cut, and he landed a good combination. Para Pryor, la década de los 80 empezaría en alto, pues para diciembre de ese año 80 se había hablado de la pelea contra Sugar Ray Leonard, esto para defender el título de la WBC. Esta sería la pelea más importante para Pryor en el momento. Aunque en un principio le ofrecieron muy poco por defender el título, la suma de dinero ascendió, pero antes de esto, Leonard se tenía que enfrentar a otro peleador. Lastimosamente, en aquel encuentro sufrió un desprendimiento de retina. Pryor, quien se encontraba viajando para encontrarse con Leonard y hacer un careo con él, escuchó el triste anuncio por las noticias mientras que viajaba en su automóvil. Lo único que pudo hacer ante la pelea más importante de su carrera fue ahorillar su carro y ponerse a llorar de tristeza. Estas fueron las palabras de Pryor, que contó con mala suerte porque poco tiempo después se iba a enfrentar contra Roberto Durán, pero su abogado no se encontraba presente y no quiso firmar el contrato. Dijo que tenían que esperar, pero poco tiempo después que su abogado se encontraba con Pryor, Roberto Durán ya tenía pactada otra pelea y Aaron Pryor no pudo llevar a cabo la pelea contra Roberto Durán, lo cual le produjo también mucha tristeza. Dos grandes peleadores quienes habían podido brindar dos grandes encuentros frente a Aaron Pryor.
Llevaba 33 peleas en donde había noqueado a 32 rivales. Lo que sí tenía Pryor era que brindaba siempre peleas espectaculares. Como les decía, su salida al ring era a noquear. Pero todo esto, como les decía anteriormente, tenía un lado oscuro. Las drogas habían tomado una parte importante de su vida. La pelea del 12 de noviembre de 1982, realizada en los Estados Unidos, agregaría algo más antideportivo que acrecentaría las dudas sobre este peleador estadounidense. Todo porque ese día se enfrentó contra el nicaragüense Alexis Arguello. La historia completa del flaco explosivo te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Alexis Arguello venía subiendo de categoría, estaba buscando su cuarto título mundial y llegó para ubicarse en el peso real de Aaron Pryor. En la pelea empezaría muy bien Aaron Pryor, aunque el nicaragüense no se veía nada mal. La pelea era un encuentro emocionante, pero Pryor, quien estaba acostumbrado a terminar las peleas pocos rounds después, había notado la resistencia del nicaragüense, tanto que después del séptimo round, Arguello empezó a darle más golpes de la cuenta a Pryor. Pasó el round número 7, 8, 9, 10, 11, 12 y cuando llegaron al round número 13, Aaron Pryor se notaba que estaba resistiendo solamente con el corazón, sus brazos caídos, sus golpes débiles y la potencia que tenía el nicaragüense demostraban que la pelea iba a terminar en un claro triunfo para el nicaragüense. Era evidente que Pryor ya no tenía con qué. Una vez terminado el round número 13, a nadie le quedaba duda que Pryor estaba totalmente agotado, no tenía fuerzas para seguir avanzando. Lo único que estaba haciendo era aguantar la pelea. Pero en el descanso para pasar al round número 14, sucedió algo extraño en la esquina de Aaron Pryor. Le dieron agua normalmente a Pryor, pero un momento después su entrenador Panama Lewis pidió que le pasaran la botella. En ese momento, él dijo, no, esa no, pásame la otra botella que mezclé. Que mezcló no se sabe con qué. Lo sospechoso es lo que pasaría tiempo después. Aaron Pryor tomaría de aquella botella agua que no expulsó, sino que digirió. Y después de que se paró, era otro Aaron Pryor. El cansancio que se notaba en sus brazos ya no era el mismo. Salió como una bestia, como que si hubiese salido al primer round. Alexis Arguello, quien se había desgastado durante los 13 rounds, sufrió los golpes del nuevo Aaron Pryor, quien después de una gran combinación de golpes dejó al nicaragüense sin respuesta, lo cual fue proclamado como nocaut técnico, ganando la pelea Aaron Pryor. Ante las acusaciones de qué era lo que había tomado Pryor de aquella botella, ellos dijeron que era simplemente agua de menta. No se le hicieron estudios a la sangre de Aaron Pryor, no se estudió qué había en la botella y las cosas se quedaron así en ese año de 1982. La revista The Ring declaró esto como la pelea de la década y Aaron Pryor fue coronado como el mejor peleador de 1982. Sin embargo, lo que en Estados Unidos fue conocido como el gran triunfo del halcón, en Latinoamérica quedaría como una gran mancha del peleador estadounidense, tanto que hasta el día de hoy su nombre no tiene una buena connotación en los latinoamericanos. Pero la pelea 34 sería la revancha de Alexis Arguello. Para ese momento el nicaragüense había sentido que había sido robado en la pelea pasada por Aaron Pryor. De todas formas, en esta siguiente pelea, las cosas fueron aún más difíciles para él. El nicaragüense caería noqueado en el round número 10, esto en 1983. A mediados de los años 80, Pryor entraría la droga tan fuertemente que su vida se vio tan menguada que solamente realizó 6 peleas más a lo largo de 5 años. En 1987 perdió la pelea contra Bobby Joy Jr. Ese día cayó noqueado y fue la única derrota de su carrera. Sin embargo, como les decía, la droga acabó con su vida, malgastó todo su dinero en esto que arrebató los mejores años de su vida y su carrera, tanto que desde muy joven empezó a sufrir una enfermedad cardíaca producida
vida por el abuso de drogas. Se dice que desde 1993 no volvió a probar la droga y empezó a dar charlas de todos los daños que podía producir las sustancias psicoactivas. Sin embargo, su vida se acortó porque en el año 2016, a los 61 años, perdería la vida por la misma insuficiencia cardíaca que le quedaría por el abuso de sustancias no permitidas. Aaron Pryor, quien fue una leyenda en los Estados Unidos, es mal recordado en Latinoamérica por hacer cosas antideportivas que generaban sospecha. No hay nada como hacer las cosas limpiamente para ser recordado de la mejor manera. Si te gustó esta historia, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video si Dios lo permite. Bye.